Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos orado, hemos cantado, hemos presentado nuestras necesidades, hemos presentado nuestras peticiones a Dios. Hemos hecho las ceremonias que normalmente se hacen dentro del culto en la escuela dominical. Hemos glorificado a Dios por lo que Él hace, por lo que Dios seguirá haciendo en medio de nuestras vidas. Y creo que hoy podemos decir, como dice el apóstol, estamos completos. Porque yo creo que uno en el culto anhela estar completo. Gracias a Dios, en algunos países, en algunos lugares de este país, algunos departamentos, ya se ha dado una apertura a medias para que los hermanos asistan al templo. Yo noto con tristeza esa apertura en los modelos que se han abierto, porque no hay la completa libertad como la acostumbramos a tener antes. El modelo nuestro es que el día domingo participamos todos, vamos a la casa de Dios con nuestros hijos, todos con el ánimo de exaltar el nombre del Señor Jesús. Y aunque en algunos lugares se han dado algunas normas, seguimos estando a medias, porque ya los ancianos tampoco nos acompañan debido a la situación actual.
Entonces estamos incompletos. Los niños tampoco. Seguimos incompletos. Yo creo que en medio de todo esto es importante que nosotros reflexionemos cada día acerca de lo importante que es y que ha sido el mandamiento de Dios. No dejar de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. Porque hoy en día extrañamos mucho, nos hace mucha falta. Extrañamos en gran manera el poder reunirnos, congregarnos, estar todos juntos, como hace unos meses atrás. Pero le estamos sacando provecho a toda esta situación que ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque estamos valoramos más lo importante que es asistir a un culto, lo importante que son los hermanos en Cristo Jesús, lo importante que es adorar a Dios, como dice el texto, todos juntos en armonía. Y yo sé que esta pandemia y esta situación no va a durar toda la vida, pero sí hay un tiempo para reflexionar sobre esto. Si se diera la apertura hoy, quizás la próxima dominical estaría a reventar porque queremos vernos. Pero no se puede volver algo normal en que ya nosotros estemos tranquilos, porque ya nos vimos, porque ya todo volvió a la normalidad, sino que nosotros podamos sacarle todo el provecho de lo importante que es Dios en nuestras vidas, lo valioso que es un servicio, un culto donde el Espíritu Santo nos ministra, donde la predicación de la palabra, así se toma el mismo texto, no siempre será lo mismo, donde encontramos que los cultos son como encontramos nosotros en una similitud o comparación de la palabra como una fuente de agua. Podemos ir al mismo río todos los días, pero no beberemos la misma agua. Siempre tomaremos un agua diferente, porque los ríos corren continuamente. Y la palabra de Dios es una fuente de agua viva que fluye todos los días. Y todos los días tenemos una profunda necesidad de Dios. Así es de que, hermanos, cuando todo esto haya terminado, tenemos que valorar más la obra de Dios en nuestras vidas. Y valorar más la iglesia que Dios tiene en esta tierra, lo importante que es, lo valioso que es. ¿Sabe que en muchas ocasiones no nos interesaba a nosotros si nos perdíamos 2 dominicales o 3 dominicales? Yo puedo ser un crítico, no porque sea pastor, sino porque yo crecí en la iglesia. Y yo no me hallaba en otro lugar un domingo, aparte de estar en la iglesia, honrando al Señor. Y quienes han salido conmigo, en algún momento en que he tenido que dejar la iglesia por alguna razón, saben que ese domingo para mí no es muy valioso fuera de la iglesia. Parece ser que esos momentos, esa mañana,
Es una mañana triste, entre tanto que a mí se me borra de la mente el pensar que estamos en culto todos juntos. Y por ello tengo autoridad para decir lo valioso que es honrar a Dios y servirle a Dios y estar, como dice la Biblia, todos juntos en armonía, porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero también hemos aprendido a valorar la familia, el culto en casa, lo que nosotros los pentecostales conocemos como nuestra devocional diaria. La devocional, la que siempre hemos escuchado de quienes han sido nuestros pastores, de hacer el culto en casa. Así usted ya hubiera venido a culto. Quienes llevan años en la iglesia saben que así es. Yo despedí una hermana muy querida aquí en Santa Isabel, que no podía llegar a visitarla a las 6 de la tarde, porque ella de 6 a 7 de la noche tenía su momento de oración con Dios. Y eso es una bendición de Dios, porque yo sé que hay gente así. Pero quienes de pronto no lo practicábamos, ahora tenemos que practicarlo. Ahora los hijos se dan cuenta que uno sí ora y que uno canta. Se están dando cuenta que somos creyentes, que eres el sacerdote en casa, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y allí nos hemos tenido que consagrar tanto a Dios, que desde allí nosotros hemos tenido que levantar un altar a Dios encendido para gloria de su nombre. Y hemos podido sentir que no somos un lugar, sino que somos un pueblo, que exaltamos el nombre del Señor Jesús en cualquier lugar del mundo. Podemos invocar su nombre y podemos sentir su presencia, una presencia que es gloriosa. Por eso esta mañana voy a invitarlos a que me acompañen en la reflexión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que reflexionarla, hay que pensar sobre esa palabra. Hay quienes no les gusta casi reflexionar, y hay modelos, pero la palabra tiene que ser reflexionada. Y quiero invitarlos a que ustedes me acompañen en la reflexión de la palabra, leyendo precisamente el texto que nos habla a nosotros de un misterio, porque aquí aparece un misterio. La Biblia dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la acción de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, aparece la palabra revelación, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio. Pero aparece un misterio revelado. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que por revelación, solo por revelación, me fue declarado el misterio. O sea, un misterio revelado.
Y la palabra misterio es algo que está escondido. Es un secreto. El apóstol Pablo lo dijo en una predicación. He aquí os digo un misterio. Como si les estuviese diciendo a los hermanos, he aquí os digo un secreto. Y entonces él en el texto está diciendo, ese misterio me fue declarado, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La Biblia contiene una historia poderosa, y es una historia poderosa que se va desarrollando día tras día. Es la historia de Dios. Es la historia de Dios sobre un pueblo rebelde, que insiste en vivir en su ruina, en sus delitos, en sus pecados. Porque cuando aparece la historia de amor de Dios desde el Edén. Yo leí, no sé cómo lo vea usted, pero leí las palabras de un predicador que decía, bendita transgresión. Porque él reflejaba que a través de la transgresión fue que el hombre pudo conocer el amor de Dios. Quise analizar lo que decía ese predicador. Pero de verdad que Dios desplegó su gracia y su misericordia a partir de que el hombre fracasó en su relación con Dios. A partir de ahí, usted empieza a ver en esta historia que les he contado de la Biblia, que la historia se desarrolla día tras día. Alguien quisiera que la historia fuera de un día para otro. Estamos hablando de la venida del Señor Jesús y queremos que sea ya. Queremos que sea ya en un instante. Hay quienes llevan un año en la peregrinación en el camino del Señor y dicen que ya quiere que sea el momento, porque están cansados de ser creyentes. Batallan por ser creyentes. Entonces decimos que venga Cristo, que venga ya. Y nos preocupamos. Pero cuando nosotros miramos a Dios, 2000, 3000 o 6000 años que han transcurrido, para Dios es como un día. Porque Dios no vive en el pasado, en el presente, en el futuro, sino que Dios vive en un eterno presente. Para Él es lo mismo ayer que hoy. Hace 1000 años que hoy. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces cuando vemos la transgresión del hombre, Dios empezó a desarrollar su historia. Porque la Biblia no habla de otra cosa central, sino en Dios.
y en su amor por un pueblo, pero un pueblo rebelde y contradictor, que insiste todos los días en vivir en sus fracasos, en vivir en sus ruinas, en vivir en sus delitos y en vivir en sus pecados. Por eso es la historia de amor de Dios hacia un pueblo de esa manera. ¿Cuánto hubiésemos aguantado nosotros? Capítulo 11 del libro de Romanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice el versículo 33: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a retomar el texto otra vez. Porque por él y para él son todas las cosas. Un Dios que siempre ha tomado la iniciativa. Siempre. Un Dios que siempre ha tomado la iniciativa para ayudar a ese hombre que insiste en vivir en una situación de pecado. Es que Dios tomó la iniciativa de ayudar al hombre perdido. Dios tomó la iniciativa de ayudar a este hombre enfermo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros observamos la fidelidad de aquellos hombres usados por Dios. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hay una lista larga de grandes héroes de la fe. Y habla de la fe porque fueron hombres que al transcurso de la vida y de la historia, ellos se mantuvieron como viendo a lo invisible, esperando las promesas de Dios todos los días, creyendo y saludando desde lejos que Dios levantaría las ruinas. Alabanzas al nombre del Señor. Que Dios levantaría las ruinas de aquel hombre que estaba perdido en su desgracia. Y el texto nos enseña a nosotros que aquellos hombres murieron, pero murieron creyendo que el Señor levantaría al hombre de esa condición. Y el hombre un día podría vivir con fe y con Dios. Ese es el mundo que Dios diseñó para el hombre. Yo quiero invitarlo a que esta mañana que estamos en la escuela dominical reflexionando sobre lo que Dios hace, de lo que Dios hace, nosotros pudiésemos imaginarnos por un instante alabanzas al nombre del Señor Jesús.
de todos estos hombres que anhelaban y soñaban con que Dios levantara la ruina de ese hombre que estaba perdido en su desgracia. Porque, hermanos, ¿cómo es el mundo que Dios diseñó? Cuando nosotros vamos al original, al libro de Génesis, Dios diseñó un mundo sin pecado, sin maldad. Es el plan de Dios. Hubo un tiempo en que en los pueblos la gente ni siquiera cerraba las puertas de sus casas, porque vivían tranquilos. No se veía muchos ladrones. La gente se mantenía tranquila. Pues Dios diseñó un mundo mucho mejor que ese, donde el hombre viviera, pero viviera sin los afanes de la vida, sino que disfrutara lo que Dios le dio. Dios creó el mundo para que el hombre viviera sobre él y participara de todas estas bendiciones. Pero cuando el hombre cae en la ruina por causa de su pecado, se levantaron grandes hombres de Dios que esperaron en que Dios restableciera su obra y el hombre pudiera llegar a ser según el modelo de Dios. Hebreos 11:13 dice: y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero reconocieron estas palabras y estas cosas. Reconocieron que eran extranjeros y que eran peregrinos. ¿Y por qué reconocieron que eran extranjeros y peregrinos? ¿Por qué reconocieron? Porque entendieron que habían cosas mejores. Entendieron que Dios tenía propósitos más grandes y más extraordinarios. Y se murieron mirando y creyendo que Dios haría una obra en ellos, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Vean, hermanos, cuando el hombre pecó, no solamente la tierra fue maldita, y el problema no es que ahora al hombre le toca trabajar todos los días, y el problema no es que la mujer tenga a sus hijos con dolores. Ese no es el más serio problema. El problema más grande que surgió de la desobediencia fue el juicio al cual el hombre se tenía que enfrentar por causa de su pecado y de su maldad. Ahora nosotros tenemos un diablo que los ataques más violentos del enemigo nuestro, los dardos que nos lanza continuamente, es hacernos dudar de la bondad y la fidelidad de Dios. Porque ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Quienes son lectores de la Biblia. Con que Dios ha dicho. ¿Qué significa esa palabra con que Dios ha dicho? ¿Será que Dios sí les cumple lo que les prometió? ¿Será que Dios sí es capaz de sostener la palabra que les dijo? Más bien sabe Dios que el día que ustedes le fallen a Él, ustedes serán como dioses. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero con una gran diferencia: sin pecado.
¿Y con qué lo tentó el diablo? Diciendo estas palabras: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, estamos reflexionando en la palabra. Parece inofensivo sus ataques, ¿cierto? Alguien leyendo podría decir: ¿y por qué no convirtió ese pan, esas piedras, en pan? ¿Por qué no? Si Él es hijo de Dios, si Él puede hacerlo, ¿hay algún problema en que Él hubiera convertido eso y hubiera comido? ¿Cuántos días estaba en ayuno el Señor? 40 días. El diablo aprovechó ese momento en que la carne siente hambre. 40 días. Usted cuando está en ayuno, ¿a qué hora siente hambre? $40 días aprovechó el diablo. Y en el momento en que el Señor sintió hambre, vino el diablo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y por eso digo que parece algo inofensivo, porque Él puede hacerlo. O sea, si tú realmente eres ese que dices ser, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y luego lo llevó al pináculo del templo y también le dijo otras palabras: échate abajo, porque está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? ¿Y está escrito o no está escrito? Está escrito. Y si está escrito, ¿por qué el Señor no obedeció? Porque es que aquí nosotros encontramos a un diablo tratando de poner a prueba a Dios. Y al diablo lo que le falta es pelo para moño, para que venga el Señor a convertirse en un obediente de un diablo que se rebeló contra Dios. Porque el Señor no está puesto para obedecer al diablo y sus caprichos. El diablo está vencido, pero él busca la manera de que de una y de otra forma se ponga entredicho la obra de Dios. Creo que a nosotros continuamente también nos lanza dardos en cosas muy mínimas. ¿Será que Dios sí es capaz de bendecirnos? ¿Será que Dios puede sanarnos? ¿Será que el Dios al que tú continuamente sirves de verdad te salvará? ¿Será que ese Jesús del que tanto predicas sí vendrá? ¿Y qué tal que no haya un infierno? Entonces los amigos dirán de lo que nos perdimos, y el creyente dirá no haber aprovechado mejor la vida. ¿Qué vida nos estamos perdiendo? Diablo mentiroso. ¿Qué vida nos estamos perdiendo? Si nos estuviéramos perdiendo un bidonón, el mundo no estaría al revés como está en el día de hoy. Si nos estamos perdiendo de algo mejor, la gente no se lanzaría desde un precipicio. Si nos estamos perdiendo de algo bueno, los grandes hombres famosos que han amontonado riquezas
no atentarían contra sus vidas todos los días. ¿Qué vidonón te estás perdiendo? Pero ¿qué tal si desobedeces? Y cuando Dios te llame a cuentas, si haya un infierno. ¿Y qué tal si el día que Dios te llame, escuches una voz clara y contundente que diga: apartaos de mí, hacedores de maldad? Todo por no haber aprovechado la promesa y disfrutar ese vidonón que dicen muchos. Por eso nosotros encontramos en la gloriosa palabra de Dios que lo que el diablo ha querido hacer todos los días es poner entredicho lo que Dios ha hablado. Si Jesús dijo que vendrá, Jesús vendrá. Si Él dijo que estaría a favor de nosotros, Jesús está a favor de nosotros. Si Jesús dijo que traería nación, que traería paz a las naciones, Jesús traerá paz a las naciones. Y esto es lo que registraron los hombres de fe en Hebreos 11, que se murieron creyendo y saludando desde lejos las promesas que Dios tiene para ellos. Pero el diablo tentó a Eva y tentó a Adán, y ambos desobedecieron. Dios los buscó. ¿Para qué los buscó? Para juzgar la situación que pasó. Tenía que juzgar. No puede quedar un pecado así. Había que juzgar la situación. Pero cuando Dios los busca, ¿qué sucedió? Aparecieron las excusas. No hubo culpables. Según ellos, no hay culpables. Porque terminaron juzgando a otro por sus errores. Y parece ser que hasta el día de hoy el modelo del diablo sigue igual. Porque mucha gente vive en una situación de desgracia y de pobreza. Pero no son conscientes de que la condición en la que viven es culpa de ellos y no de otros. Nosotros no vivimos de maldiciones generacionales. Que mi papá fue un adicto, entonces los hijos tienen que ser adictos y los nietos adictos. Eso es una mentira que el diablo nos ha sembrado. Porque esa es la decisión que toma cada uno de los personajes en esta tierra. Porque aunque el diablo sí nos haya hecho mal y haya destruido nuestras vidas y destruya nuestras sociedades, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Dios puede cambiar una persona, puede cambiar un corazón de tal manera que no queden rastros de lo que él era antes y de lo que llegaron a ser quizás sus padres. Pero el hombre necesita ser confrontado con Dios y con la palabra. Y cuando el Señor los buscó para juzgar la situación, ¿qué has hecho, Adán? Él lo que hizo fue correr a esconderse. Y se escondieron porque estaban desnudos.
y culpó a la esposa y culpó a Dios. Pero ellos no se culpan. Ellos sienten que son los mejores. Génesis capítulo 13, versículo 12. En vista de que no hay culpables, terminaron enjaulados y sentenciados a muerte según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Santiago capítulo 1, leámoslo aquí rápidamente. Santiago capítulo 1, el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Leámoslo desde el 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No hay manera de que la justicia de Dios actúe en lo que el hombre hace. Y todos quedamos tras las rejas en esta triste y terrible condición. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué son tan importantes las promesas que están establecidas en el libro conocido como los profetas? ¿Por qué son tan importantes? Son importantes porque son las palabras que Dios transmitió a los pueblos, a las naciones. Ellas deben de seguir siendo importantes porque era la manera como Dios se comunicaba y transmitía el consejo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas, lo hizo a través de ¿quiénes, hermanos lectores? De los profetas. Por los profetas. Para enseñarnos, para mostrarnos, para inculcarnos el camino de la vida. Por eso el mensaje de los profetas tiene que ser para nosotros algo muy importante. Y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros importante. Cuando la Biblia habla del Dios de Israel, uno se pregunta, ¿acaso Él no era Dios de todas las naciones? ¿Era solamente Dios de Israel? Como dice la Biblia, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel. Y las promesas estaban dadas para Israel, pero ¿acaso no era Dios del universo? Nosotros no podríamos encajar solamente a Dios a un pueblo. Es que Dios ha tratado con la humanidad todos los días y hasta el día de hoy Él sigue siendo el soberano. Dios sigue siendo Dios arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra. Y por eso cuando nosotros leemos las palabras proféticas, esas palabras se remontan más allá de lo que puede ser expresado. Y se remontan más allá de lo que puede ser expresado, porque Dios mismo es el que habló y Dios las cumplirá. Nosotros encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brillará sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti
se manifestará su gloria. ¿De qué nos habla? De la oscuridad del pecado en el que vivíamos, de la terrible condición del hombre sin Dios, de que cuando el hombre se alejó de Dios quedó en una jaula, en la jaula del pecado. Y cuando usted lee capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, usted encuentra que Dios le hace una promesa al diablo. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace al diablo? Que levantará una simiente. ¿La simiente de quién? De la mujer. Y la simiente de la mujer herirá a la serpiente y la matará, porque le pondrá su pie sobre la cabeza. Quienes han leído la Biblia en el capítulo 12, si no estoy mal, del libro de Apocalipsis, se habla de la mujer. Una mujer que fue perseguida. Una mujer con dolores de parto. Usted encuentra que al Señor Jesús lo persiguieron desde antes de nacer. ¿Quién lo quería matar? Herodes. ¿Por qué lo quería matar? Porque escuchó que este santo ser que nacería se iba a convertir en rey. Y Herodes le tuvo miedo a este niño, a un niño indefenso. Y lo persiguieron a muerte. Pero María tuvo que levantarse e irse en tiempo ya casi de alumbramiento. Y tuvo que huir. Porque Dios tiene un plan glorioso. Porque el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y para resaltar que no solamente es el pastor de las ovejas de Israel, Él estaba diciendo, y hay otras ovejas que no son de este redil. Pero esas ovejas, ¿cómo estaban, hermanos? Descarriadas, sin un pastor y sin un rebaño. Así estábamos. Pero Dios les prometió a ellos que tendrían un pastor. Y por eso todos estos profetas del Antiguo Testamento traen la palabra del Señor. Y Dios respalda su palabra. Y por eso la palabra debe ser oída, porque Dios cumplirá su palabra. Y los santos hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo como Isaías, hablaron con la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Y llegado el tiempo establecido por Dios, se levantó un Salvador llamado Cristo el Señor. Y murió en la cruz del Calvario. Y pagó un precio. Porque como Satanás lo persiguió desde antes de que el niño naciera, y lo persiguió en el tiempo en el que él ejercía su ministerio, y lo tentó para ver cómo lo hacía caer, y le ofreció todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero el Señor reprendió al diablo, porque el diablo se reprende en el nombre del Señor y el diablo se tiene que someter. Y fue sometido y le dice al Señor tu Dios: adorarás y solo a Él servirás. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos queridos, no puede ser que nosotros escuchemos el susurro del diablo. Es que nosotros
no podemos. Yo voy a comenzar esta vida cristiana, pero seguro no puedo. Es que esto es muy difícil. Es que esto es es solo para gente de otro nivel. No, el apóstol Pablo está enseñándonos la calidad de hombre que era él y dice: yo era uno de los primeros pecadores, uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Pero cuando el evangelio llegó a mi vida, el evangelio le cambió la vida y lo transformó. Porque para esto vino el evangelio, y por eso leía el texto de la profecía que dice la razón por la cual se anuncia esta palabra. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Hay una razón por la cual se anuncia el evangelio, porque este evangelio es para que te levantes, para que resplandezcas, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor desea brillar sobre tu vida. Mira que las tinieblas cubren la tierra. Hay oscuridades que son muy palpantes, son una densa oscuridad, pero el Señor ha prometido que la luz de Él brillará sobre ti y que Él manifestará su gloria. Estas cosas hoy siguen siendo un misterio para muchos, pero para nosotros, para los que creemos en su palabra y en sus promesas, esto ya no sigue siendo un misterio. Esto es algo revelado. Entre más se corrompa el mundo, es una señal más de que el Señor viene pronto. Entre más maldades se encuentre usted en la tierra, usted dice: el Señor Jesús está a punto de venir, porque Él lo prometió en su palabra. Y cuando esto, hermano, ya no tenga solución, aparecerá en las nubes. Aparecerá en las nubes el que prometió venir por esta iglesia hace más de 2000 años, cuando le dijo a los apóstoles: ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que habéis visto ir, así vendrá como le habéis visto ir, y vendrá con poder y con gran gloria. Es necesario que los hombres se acerquen al Señor Jesús. Yo anhelo y confío en el Señor de que este sea un tiempo muy importante para nosotros. Tiempo de preparación, tiempo de búsqueda, tiempo de no perder de vista al Señor. Ya para nosotros no hay misterios. Dios nos ha revelado su palabra. Dios nos ha mostrado y nos ha revelado el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. El diablo quedó avergonzado, y quiero terminar esta enseñanza compartiendo con ustedes un versículo en Romanos capítulo 16, el versículo 20. Romanos capítulo 16, el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es la promesa de la gracia y la bendición de Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿será que el Señor Jesús ya aplastó a Satanás? ¿O estamos esperando que lo aplaste? San Juan capítulo 12, versículo 31. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y quiero terminar citando uno más, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Estos versículos que acabo de señalar nos corroboran que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra esperanza. Cristo aplastó la serpiente antigua que es Satanás o el diablo, el acusador de los hermanos. No nos asustemos ahora, hermanos, con un diablo que ya está vencido. No le prestemos oído al susurro del diablo, porque ¿qué te puede ofrecer a ti el diablo? Hay gente que no puede creer en el Señor Jesús porque ellos no creen que exista una eternidad. Y yo le digo, hermanos y amigos, ¿y qué tal si existe? Solo aquellos que no creen en lo que la Biblia enseña. ¿Y qué tal si existe? Y Dios te pide esta noche. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Qué bueno que podamos rendir nuestras vidas en las manos de Dios, que podamos organizar nuestras vidas, que podamos estar a cuentas con Dios. Aquí el verdadero virus que destruye y mata a la gente no es el coronavirus, es el pecado. A ese sí hay que tenerle miedo, porque el pecado nos condena. Pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y para que la tengan, ¿qué tanto, hermanos? Y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pide el Señor que te cuesta? Creer. Es lo único que el Señor Jesús pide, creer. ¿Qué tal si esta noche oramos por todos aquellos amigos que necesitan entender la revelación de este evangelio poderoso? Yo me gozaba ayer juntamente con Jaime contándome cómo Dios cambia la vida de una persona. Cuando uno cree que no hay nada que hacer, pero de repente Dios, por la predicación del evangelio, un hombre y una mujer deciden arreglar sus cargas, sus vidas con Dios. Ahora mismo, finalizando este servicio, esta escuela dominical, tengo que orar por dos jóvenes que no les conozco presencialmente, que a través de estos medios ellos recibieron la palabra de Dios y anhelan alcanzar la salvación. ¿Quién detiene a Dios, Elizabeth? ¿Quién detiene a Dios para no seguir obrando? ¿Qué pandemias detienen la iglesia del Señor para no seguir creciendo? Ahora parémonos firmes contra las acechanzas del diablo y digámosle: diablo mentiroso, estás vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y la gloria de Dios resplandece en nuestras vidas, porque Dios tiene promesas para sus hermanos.
Hermanos que nos están escuchando, Dios tiene promesas para sus hermanos. Hermanos que nos escuchan, Dios tiene promesas para sus padres. Dios tiene promesas para ellos, para sus suegros. Dios tiene promesas para esos esposos inconversos. Dios tiene la solución para esas esposas apartadas del plan de Dios. A ustedes de aquellos que le va a creer al diablo cuando dice con que Dios ha dicho. Si es que si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Dios lo hará. Dios se levantará como poderoso gigante y Dios defenderá nuestra causa. Si Él lo dijo, yo esperaré en Él y confiaré en Él, porque de Él es que viene nuestra ayuda. Vamos a orar esta mañana invocando el nombre del Señor. Quiero invitarle a que usted me ayude a orar. Vamos a orar como un solo pueblo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hay mucha gente que salvar todavía. Hay gente que necesita conocer el Evangelio del Señor Jesús. Y el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad. A ver, hermanos que están allá en las redes, que nos acompañan desde sus casas, yo quiero invitarlos esta mañana a que me acompañen a hacer una oración, pero que sintamos esa oración de la iglesia de aquí en Santa Isabel, que se sienta que hay un pueblo orando. Vea, hermano, cuando la iglesia ora, el diablo tiene que retroceder en el nombre del Señor Jesucristo. Y hagamos esa oración de tal manera que podamos sentir como lo sentía Pablo en la cárcel cuando empezó a orar a Dios. Y dice que el lugar en que estaban congregados allá en esa cárcel tembló y las cadenas de los presos, las cadenas de los presos se rompieron porque hay una iglesia que ora. O puede ser que el diablo nos susurre que hoy no es día de salvación, que hoy no es día de victoria, que hoy no hay día de perdón. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar todos juntos. Ya estamos terminando nuestra escuela dominical, pero no nos vamos a ir sin hacerle frente al diablo esta mañana en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque a mí el texto me dice que Él exhibió públicamente al diablo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Señor, en tu nombre oramos, porque